Hoy se habla tanto de liderazgo y se lidera tan poco. Hoy se habla tanto, hay tantos tipos y estilos de liderazgo como definiciones de liderazgo. Pero cuando llegamos al liderazgo espiritual hay que remitirse al modelo de todos los tiempos, que es el Señor. Y es ahí donde estuvimos esta mañana. El líder que sirve, a algunos todavía la palabra líder le cuesta, bueno, está todo bien, siervo, el líder que sirve o el siervo que lidera. Pero qué importante es que podamos en esta jornada entender qué es lo que Dios quiere y por qué Dios permitió esto. Porque siempre digo que en estos 25 años que llevo de ministerio, donde Dios por su gracia me permitió trabajar en 4 continentes, vi diferentes tipos de iglesias. Vi la iglesia donde está muy cómoda, vi la iglesia perseguida, como en Irak, como en Marruecos, en Medio Oriente, donde se paga un precio por servir al Señor, por liderar la obra. Pero hay cosas comunes que hacen al liderazgo hoy. Hay crisis que están, y que como Pablo le dijo a Timoteo, y quiero hablarles de corazón a corazón, porque este tiempo que surge acá es un espacio que no esperábamos. Porque en un momento yo dije, bueno, cuando hacemos el seminario para las mujeres, se puede hacer un taller de algo. Bueno, quedó ese taller, y luego presentábamos el ministerio con las diapositivas allá. Pero doy gracias a Dios que me permite este tiempo para hablarles de corazón a corazón, consiervo a consiervo. Porque cuando hablamos de liderazgo sigue siendo importante, como vamos a ver más tarde, el ejemplo, modelar el modelo. Modelar el modelo. Muchas veces digo que el liderazgo es como el agente de turismo. Yo no sé si te ha pasado, pero alguna vez dijiste voy a planear vacaciones, fuiste a la agencia de viajes. Y allí sale el agente de viajes y te empieza a mostrar un montón de folletos, opciones de hotelería y un montón de cosas. Hasta que te llama la atención una playa con un hotel y decís, este sería el lugar ideal, alcanzan los costos. Y él te dice lo hermoso que es ese lugar y qué bien que la vas a pasar. Y entonces se te ocurre hacerle la pregunta, ¿cómo fue cuando estuviste? Y entonces te dicen, bueno, yo nunca fui, me contaron. Y yo creo que nosotros como líderes muchas veces fallamos en eso. Queremos llevar al pueblo a un lugar donde nunca estuvimos. Y en la obra del Señor uno aprende con los años que en el día a día el líder tiene que crecer, porque cuando dejaste de crecer, dejaste de liderar. Y que cuando el líder empieza a apasionarse con ese deseo de alcanzar todos los días más la imagen del Señor, te garantiza de que Él pueda seguir siendo la cabeza. Y entonces nosotros le hablamos a la gente de que tiene que hacer un viaje con nosotros. Le decimos a la gente que tiene que estar en lugares donde nunca estuvimos. Y por eso Pablo le dijo a Timoteo, modelá. Sé ejemplo. Sé ejemplo. Y a mí me encanta pensar que hoy Dios nos da una enorme oportunidad. Y es la oportunidad de tomar el pueblo de Dios donde está y llevarlo donde Él quiere que esté. Pero en este peregrinar de ver tantas iglesias diferentes trabajando con liderazgo, me he dado cuenta de que hay cosas que son comunes a las iglesias. Por ejemplo, la ausencia de visión. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios es un Dios que siempre comunica una visión, un plan de antemano. Cuando nos damos cuenta de que Dios siempre fue un Dios estratégico. Cuando nos damos cuenta de que Dios siempre fue un Dios creativo. Y cuando nosotros miramos la obra y nos damos cuenta que en vez de estrategia hay improvisación. Cuando en vez de haber un equipo ministerial hay un grupo de trabajo, que son dos cosas diferentes. Cuando nos damos cuenta de que todavía el liderazgo unipersonal, que nada tiene que ver con el modelo bíblico de liderazgo que es interdependencia.
Entonces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo digo, ¿cuánto me hace falta seguir creciendo? Pero hay cosas que son comunes hoy en la crisis de la iglesia. Por ejemplo, una iglesia que va en decadencia es una iglesia que le falta claridad en la visión y misión. Claridad en la visión y misión. Claridad es importantísimo. Claridad se define como ausencia de oscuridad, ¿verdad? Donde hay claridad, claridad no es todo, pero ayuda a todo. Y muchas veces le pedimos a la gente que nos acompañe en un viaje que ni siquiera nosotros sabemos qué vamos a hacer. Sin lugar a dudas, si yo fuera a tu casa y te dijera, ¿cómo es tu nombre? César. Yo golpeo la puerta de la casa de César y digo, César, ¿me acompañas en un viaje? ¿Qué es lo primero que me preguntás? ¿A dónde? Y eso es lo que se pregunta a la congregación. El pastor me invita a un viaje, pero no sé a dónde me lleva. La gente entra en la iglesia y la puerta de entrada tiene 2 hojas, la de salida 4. La gente entra y trata de percibir y toma mucho tiempo descubrir en qué ambiente se está moviendo. ¿Por qué? Bueno, porque a veces la iglesia definió los valores desde los principios bíblicos y la gente entra y los lee, pero son una lista de deseos porque en los niveles ministeriales no se han encarnado esos valores. Porque es importante la claridad en la visión. Y la claridad en la visión viene cuando el liderazgo se da cuenta de la importancia de reflexionar. Hoy lo veíamos. Samuel hablaba de un liderazgo que reflexiona. Y yo aprendí el valor de la reflexión. Y aprendí el valor de la reflexión viendo muchos quemándose en el activismo. Porque activismo no significa siempre alcance. Porque programas son buenos, pero no siempre significa productividad. Porque muchas veces los compromisos emocionales con personas que tenemos en ministerio son mayores que con la obra. Por ejemplo, los otros días estábamos en la mesa de trabajo con un equipo ministerial en Rafaela y estábamos haciendo una evaluación de ministerios. Si los ministerios que tenían estaban acercando o alejando hacia donde Dios los quiere llevar. Porque creo que en definitiva visión define eso. Responde a la pregunta hacia dónde Dios nos está llevando. Y si nosotros no tenemos claridad hacia dónde Dios nos está llevando, podemos decir que estamos flacos en la visión. Y la visión no es responsabilidad de la congregación. Es responsabilidad del liderazgo. Porque bíblicamente la visión baja de Dios hacia el líder y el líder moviliza al pueblo. Pero como falta esa comunicación, lo que nosotros tenemos en la cabeza, bajarlo al pueblo, donde hoy en día el púlpito sigue siendo suficiente para edificar a la gente, pero necesitamos de toda la congregación para movilizar al pueblo. Nos damos cuenta que no estamos siendo estratégicos en la comunicación. Nosotros pensamos y hablamos una cosa y la gente entiende otra. O sea que de alguna manera estamos, como dice un buen amigo mío, estamos tratando de alcanzar una era digital con una iglesia analógica. Ahora, qué importante que podamos ganar claridad en la visión y en la misión. Y cuando hablamos de la misión es interesante, porque hay iglesias hoy en día buscando qué misión cumplir, cuando Dios está buscando una iglesia que cumpla su misión. Ahora, todos nosotros tenemos claro cuál es el mandato misional. La gran pregunta es si estamos haciendo el impacto que Dios quiere. ¿Por qué? Bueno, hablando con compañeros y amigos que están en ministerio de fundación de iglesias, hay cosas que son comunes en fundación de iglesia. Si nosotros dividiéramos este grupo en 4 y dijéramos, vamos a fundar una iglesia, empezaríamos con toda la pasión de una mirada redentora. ¿Cómo vamos a alcanzar la ciudad? ¿Sí o no?
¿Sí o no? Sí. Y entonces empezaríamos con el fuego evangelístico y vamos a evangelizar y vamos a alcanzar y vamos a salir a buscar. Entonces empieza la gente a convertirse y la traemos. Y entonces aquel grupo de hermanos que empezó con la carga de alcanzar una ciudad, cuando ese pequeño grupo ya se hizo entre 40, 50, empieza a sentir la necesidad de la oveja. La oveja llega el domingo y dice, no me visitó pastor esta semana. Y al pastor le pesa. Y dice, mi gato estuvo enfermo y nadie vino a orar por él. Se lo dice al anciano que es veterinario. Y entonces empieza en la próxima reunión a generarse entre este equipo de fundación de iglesia y dice, ¿qué vamos a hacer? La gente necesita ser atendida. Y bueno, necesitamos comprar un local o alquilemos un local. ¿Cuánta gente tenemos? 50. Bárbaro. Vamos a alquilar 50 sillas y un local y vamos a meter la gente. En algún lugar hay que reunirse. Y entonces empezamos a responder la petición de la oveja. Y la oveja dice, pastor, el sermón hoy estuvo medio flojito y vos no te sentiste bien tampoco porque estuviste de un lado para otro. Y entonces dividimos las tareas y decimos, vos te vas a encargar de la enseñanza. Ya hay un lugar y 50 sillas por el cual cuidar. Vos tenés que hacer la mayordomía. Y entonces empezamos a distribuir tareas internas y creamos la estructura. Y estructura es buena cuando contiene, pero cuando detiene es muy mala. Y entonces generamos una estructura que nos demanda todo el tiempo estar conteniéndola. Y cuando nos dimos cuenta, pasaron los años y seguimos siendo 50. Y entonces la mirada redentora con la que empezamos el alcance de una ciudad ya no existe. O sea, somos una iglesia con una mirada hacia adentro y poca presencia hacia afuera. Y perdemos el balance entre el gran mandamiento y la gran comisión. Bueno, ese es un mal común que hemos observado en las iglesias. Hoy Samuel decía la importancia de equipar la iglesia para impactar afuera. Por eso nosotros decimos, cuando vamos trabajando en la construcción del mapa misional, ¿cuál es la finalidad de todo? Una iglesia que funcione de lunes a sábado. Que cada persona entienda que es más que un programa o un proyecto. Que podemos decir que estamos ganando terreno cuando cada miembro está dispuesto a vivir una vida misional. Cuando cada miembro se hace cargo de su círculo de responsabilidad y de expresar los valores, los principios bíblicos en una vida cotidiana. Cuando tenemos que empezar a redefinir qué es crecimiento. ¿Crecimiento es así o es así? ¿Crecimiento es que muchos vengan o que la iglesia vaya por muchos? Como alguien dijo, el tamaño de una iglesia no se define por la cantidad de miembros que tiene, sino por el impacto que hace. A mí me encanta preguntarle a los hermanos, si quizás este fuera el último domingo y cerráramos la puerta de la iglesia, ¿cuánto tiempo tardaría el barrio en empezar a extrañarnos? ¿Cuánto tiempo empezarían a pedir que volvieran? Una iglesia con una mirada hacia adentro y con poco impacto hacia afuera. Y cuando tenemos que entender que la iglesia existe, porque es la única esperanza que este mundo tiene. Porque la iglesia tiene que reflejar a Cristo. Por eso en esto que Dios nos ha permitido ver y caminar y fue colocando ese peso en el corazón. Y Dios comenzó este ministerio de trabajar con el liderazgo alrededor de una mesa
ayudándoles a ganar claridad en la visión y que podamos bajar todo lo que tenemos en un idioma entendible para movilizar la congregación a un impacto en la comunidad, en el país y más allá. Porque paradójicamente, habiendo yo estado en el campo misionero y sigo en el campo misionero por 25 años, en algún momento pensé que misiones era un privilegio para pocos y no llamado para todos. Y cuando vas conversando con el liderazgo en las iglesias te vas dando cuenta de que hay males que son comunes. Unos pocos haciendo mucho y muchos haciendo poco. Cuando el liderazgo está entretenido en tareas que tiene o que puede la iglesia hacer y el liderazgo deja de hacer lo que debe hacer. Porque hablamos de reproducción de liderazgo y desarrollo de liderazgo. Bárbaro, estamos todos de acuerdo. Que si necesitamos crecer en ministerio hay que ampliar la plataforma de liderazgo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿quién va a desarrollar liderazgo? ¿Quién es responsable de desarrollar liderazgo? Los líderes. Sin embargo, cuando empezamos a evaluar la tarea del liderazgo, el liderazgo está entretenido haciendo un montón de cosas que lo distraen de lo que de verdad tiene que hacer. Haciendo la tarea de la iglesia en vez de dejar que la iglesia haga su tarea. Por eso, qué importante es redefinir qué es la responsabilidad del liderazgo dentro de la iglesia. Bueno, si ustedes me dicen, Alejandro, ¿qué piensas? Bueno, creo que hay cosas que son muy claras. Número uno, creo que es responsabilidad en esa relación con Dios del liderazgo definir cuál es la visión. Creo que también es responsabilidad del liderazgo comunicar la misión que la iglesia tiene que cumplir. Y lo tercero y más importante, repetir constantemente las dos primeras. Porque te puedo garantizar que si tú no defines la visión y la comunicación de la misión para la iglesia, alguien de la congregación va a tratar de hacerlo por vos. ¿Sí o no, Samuel? Pero de repente pasa algo. Es como si nosotros los que usamos lentes agarráramos a alguno de los hermanos ahora y tratáramos de ponerle los lentes de cada uno de nosotros. Imagínate que pones una persona aquí adelante, le ponemos 4 o 5 lentes a cada uno. Y el primer lente y por ahí ve un poquito mejor, pero en el segundo de nublado. Y entonces la gente viene y te dice, pastor, esto es lo que la iglesia tendría que hacer, pero como vos no tenés claridad en lo que hay que hacer, ir a escuchar, y bárbaro. Y de repente viene el otro y te dice, esto es lo que creemos que deberíamos hacer. Y entonces, como te lo dice un buen hermano, y un hermano que vos no querés que se vaya, y un hermano que querés que esté, y bueno, vamos a hacerlo, y de repente te encontrás que estás manejando 7 u 8 visiones que nada tienen que ver en la dirección con que Dios quiere llevar la congregación. Porque de una cosa estamos muy convencidos como ministerio, que hay una sola iglesia. Y diferentes expresiones en Argentina. Pero una sola iglesia. Y que tú solo y tu congregación es suficiente para alcanzar una parte. Pero que necesitas tocar otra para llegar más lejos. Por eso qué importante es que podamos definir dónde estamos, hacia dónde Dios nos está llevando. Y en definitiva eso es lo bueno de un mapa. Que sé por dónde voy a ir y sé por dónde no debo ir. Porque si vos no le decís a la gente a dónde va, esto es como la agenda. Si vos no manejás tu agenda, alguien más lo va a hacer por vos, ¿sí o no? De la misma manera, si no le decís a la gente en qué dirección debemos ir,
alguno va a tratar de llevarte. Alguno va a tratar de llevarte. Por eso lo que es la carga de nuestro corazón como ministerio es sentarnos junto al equipo ministerial de cada iglesia local. Ayudarles a pensar, ayudarles a reflexionar. Es como bajar un cambio y empezar a decir, todo lo que estamos haciendo, ¿nos aleja o nos acerca en la dirección que Dios nos quiere llevar? ¿Nos aleja o nos acerca? Pero muchas veces sucede que empiezas a evaluar ministerios, como decía antes, y te dice otro compañero de ministerio, bueno, pero vos sabés que don Francisco estuvo con este ministerio 25 años y fue fiel. Sí, bueno, pero el ministerio está absorbiendo recursos, tiempo, la gente viene, pero no está siendo efectivo, porque no nos está acercando. ¿Y pero qué hacemos con don Francisco? Tenemos dos opciones. O le buscamos otro ministerio, o le decimos que hay que dejar de hacerlo. ¿Sí o no? Bueno, no sé si pasa acá en esta zona, pero en muchas zonas pasa. Y entonces yo a veces digo, ¿se acuerdan la de los 3 mosqueteros? Uno para todos y todos para uno. A veces como líderes en la obra del Señor nos toca la parte más difícil. ¿Es sacrificar a todos o sacrificar a uno? Pero estamos tan comprometidos y tenemos tanta gente comprometida en que si siempre lo hicimos así, ¿por qué vamos a cambiar? Que muchas veces son necesarios ajustes y cambios. Como decía esta mañana la palabra y como decía Samuel, para contextualizar dónde estamos. No mundanalizar, contextualizar. La vida misional en el lugar donde nos toca influenciar. Yo no sé si tienen alguna pregunta, algún aporte que quieran hacer a esta charla informal de corazón a corazón. En cuanto a eso que vos decías, hermano, de cuando la iglesia comienza a agrandarse y se tiene el salón con las 50 sillas y todo eso en sí no está mal, pero esa es la realidad, que uno comienza a ocuparse de algo que es necesario ocuparse, que es útil. Sí. El tema es cómo hacer para dejar de ser los 50. Claro. No. Proyectándonos. Sí, el tema es que nos empezamos pocos a suplir la necesidad de los 50 en vez de enseñarle a los 50 a que suplan las necesidades. Y entonces el liderazgo se mete hacia adentro y se olvida de mover la gente hacia adentro y hacia afuera. Yo voy a hacer una pregunta. Está entre pastores. El pastor más espiritual que ustedes conozcan, ¿cuánta gente puede llegar a pastorear? ¿Cuánta gente puede llegar a pastorear? Hay un pastor, ¡qué pastorazo! ¿Escucharon esa expresión? Es un pastorazo. ¿100 personas? ¿40, 50? ¿Eh? Sí. Sí. ¿Cuántas personas podríamos pastorear en ese concepto? Sí. Y de ahí, cada vez cuántas personas podemos pastorear. Delegando sin delegar. Bueno, me remito al liderazgo espiritual del Señor, príncipe de pastores. Y él le predicó a muchos.
pastoreó 12. Tuvo bien cerquita 6. Y a 3 les mostró cosas que pocos vieron. Y nosotros muchas veces pensamos, y a uno no le enseñó nada, terminó como un miembro de eso que. Pero muchas veces pensamos que podemos pastorear, mucho más de lo que el Señor pastoreó. Y tenemos que correr en todas las direcciones, porque pensamos que tenemos que ser la respuesta a todas las necesidades de la congregación. Y nos distrae de hacer lo que poco podemos hacer. Por eso a mí me encanta ver la vida del Señor. El Señor fue intencionado cuando vino. Al Señor no lo cambiaban las circunstancias. El Señor vino con una visión clara, una misión definida, y construyó de futuro a presente, de eternidad en eternidad, porque tenía muy claro lo que tenía que hacer. Y por eso muchas veces la obra se convierte en una mochila pesada, porque empezamos a correr en la demanda de todo, pensando que tenemos que ser y tener la respuesta a todos los problemas de la congregación. Y ahí empieza la mochila a ponerse más pesada. Empezamos a perder claridad. Dejas de disfrutar el ministerio. Se empieza a afectar la familia. Y terminás haciendo una obra en la carne. Bueno, ¿quién de nosotros no estuvo alguna vez en eso? Pero qué importante es que decir, bueno, ¿estoy donde el Señor quiere que esté? ¿Estoy cumpliendo la responsabilidad que tengo que cumplir porque en la congregación nadie más puede hacerlo? ¿Estoy liderando en la dirección que Dios quiere que vayamos? ¿Estoy modelando el modelo o soy un agente de viaje? ¿Estoy tomando los tiempos para reflexionar? ¿O es necesario seguir generando actividad tras actividad, programa tras programa, que son buenos? Pero no pueden ser la adrenalina de esa inyección en el pecho que te da 5 minutos más de vida, porque ¿cuántas congregaciones conocemos que están sostenidas de una vida artificial o a pulmotor? Por eso qué importante es hacer una pausa y volver a decir, ¿somos un grupo de trabajo o un equipo ministerial? ¿Estoy preparando a alguien para que tome mi lugar o estoy perpetuando en el liderazgo? ¿Tengo concepto claro cuál es el capital divino que Dios me dio en la congregación? Conozco cuáles son los dones, el brazo fuerte, la entrada por la puerta. Hay iglesias que vamos a visitar y dice, Dios nos está bendiciendo. Estamos creciendo. Y yo le pregunto, ¿en qué dirección? Bueno, no sabemos bien, pero estamos creciendo. ¿Y por qué están creciendo? Bueno, no sabemos. Bueno, lo mejor es que lo descubran, abracen eso y dejen de hacer aquello que a lo mejor produce un gasto de tiempo, de recursos y de energía en una dirección que Dios no los quiere llevar. Porque si hay algo que me di cuenta sin ser muy inteligente y que sin lugar a dudas ustedes lo saben, es que una congregación no es igual a otra, que cada iglesia es única en su expresión. Pero que muchas veces, hemos sido osados, tratando de copiar o clonar un modelo, en sacrificar el modelo único que Dios quiere para una congregación única, en un lugar único, con una expresión única para hacer un impacto único en un lugar. Y entonces vino la corriente de esta, vino la corriente del otro, vino la iglesia de acá, vino la iglesia de allá, tienen sus cosas buenas.
y algunas no. Pero la gran pregunta es, ¿qué tipo de iglesia Dios quiere que seamos? ¿Qué tipo de discípulos Dios quiere que formemos? Porque iglesias que visitamos te dicen, no, Alejandro, nosotros discipulamos, excelente. Y entonces empezamos a ver el discipulado. Y es doctrinal, y es bíblico. Y gloria a Dios por ello, pero hay un problema, no hay multiplicación. La gente tiene conocimiento, la gente abraza la piedad, la gente asiste a la reunión, pero no hay multiplicación, no hay vida misional. Entonces en la cadena del discipulado hay un eslabón que se abrió y hemos perdido algo. Porque cuando la gente no se está reproduciendo, tenemos un problema. Porque Dios añadía, pero la iglesia se multiplicaba. Y muchas veces tenemos un problema. Solo tenemos añadidura y no hay multiplicación. Bueno, qué bueno compartir este tiempo, de corazón a corazón. Porque en estas luchas estamos todos. Pero yo me di cuenta de una cosa, el valor de poder hacer una pausa, de construir un equipo, de darme cuenta que no tengo la responsabilidad de tener la respuesta a todo, de no tengo la responsabilidad de ser la solución para todos los problemas, pero que sí soy responsable de maximizar los dones que Dios me dio, escuchar el llamado de Dios, moverme en dirección a su visión y enfocar tiempo, recursos, talentos y dones en una sola dirección. A mí me encanta la expresión de Pablo. Pablo decía, una sola cosa hago. Y él podía ministrar a muchos, pero él tuvo un llamado muy claro. ¿El ministerio a quién? A los gentiles. Y qué importante es que nosotros podamos definir, o redefinir, o volver a pensar. Porque todos nosotros sabemos que el liderazgo espiritual no tiene nada que ver con el carisma, tiene que ver con el carácter. Y hay que seguir dejando que el Señor nos edifique. Pero el gran problema que hoy vemos en las congregaciones que se estancan no es por un problema de doctrina generalmente, que sí sería un problema de doctrina. Es más filosófico y ministerial. Filosofía de ministerio. A capa y espada sostengamos estructuras que construimos que hoy nos detienen en vez de impulsarnos. Bueno, creo que teníamos que terminar ya, ¿no? ¿Tenemos que terminar? No sé si tienen alguna preguntita en estos conceptos sueltos que vamos compartiendo. Yo sigo pensando en otros elementos que mencionaste. Ajá. Tiempo. Ajá. Necesitas tiempo. Uh-huh. Y cuando no lo tenés, o sea, cuando no estás dedicado a la obra por completo, sino que tenés que mantener un trabajo, sí. Tenés una familia que mantener. Sí. Sí. Cuando después de una jornada de trabajo volvés cansado, Uh-huh. ¿Y cómo hacer con el? No es fácil, o sea, no es fácil. Tenemos que reconocer que el liderazgo no es fácil. No es fácil. Entonces, ¿cómo haces para mantener la iglesia, digamos, las ovejas que ya están en el redil, y a su vez proyectarte hacia el mundo, buscar los demás? Uh-huh. No es fácil. ¿Qué le decimos a los hermanos? ¿Qué pensamos? No es fácil. No fue, no es y no será. Y factor tiempo siempre es un factor. Se habla mucho de administración del tiempo. Bueno. Sí. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Sino la vida de nuestra vida
Sí. Sí. Si queremos lograr metas plazo inmediato, lo único que vamos a hacer a veces es quemar esas posibilidades, perder esas personas que serían valiosas, digamos, el tiempo suficiente sin forzar. Sí. Pero el factor tiempo es un común denominador hoy. El tiempo tiene 24 horas. Lo tuvo siempre en nuestro espacio, ¿sí? Para el médico 24, para el taxista 24, para el obrero 24, para los que estamos en el ministerio 24 horas. Y si habla de administrar tiempo, vos no podés sumar una hora al día, no lo hay. El tema es qué voy a poner en las horas que tengo que invertir a cada cosa, es lo que hace la diferencia. Prioridades, enfoque, claridad. Y creo que hace la diferencia. Pues imagínate que ahora compras el comentario de Samuel de Mateo. Y resulta que abrimos un libro y nos damos cuenta, ¿cuántas veces escribiste un libro donde la editorial te permitió no tener márgenes, Samuel? De los 45 libros que escribiste, ¿cuántos escribiste que no tuvieran márgenes? Ninguno, no. Porque creo que es difícil leer un libro que no tiene márgenes, ¿verdad? ¿Sí o no? Es imposible. Bueno, lo que nos falta poner en nuestra vida son márgenes. Estamos acostumbrados a un límite. El límite en el tiempo, el límite en lo económico, el límite en lo ministerial. Si queda un rato de tiempo, decimos vamos a sumar una actividad. Si vemos que la gente no se está moviendo, tenemos que proponer algo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué actividad vamos a poner? Vemos que la gente está bajando su entusiasmo. Bueno, daremos una jornada con líderes y pegamos a muerte. Entonces tenemos que aprender que límites no son malos. Necesitamos márgenes en nuestra vida. Porque es imposible. La mayoría de los hombres que conozco quemados en el ministerio, llegó un momento donde perdieron claridad porque no levantan. Y siempre nos buscan estar ahí. Siempre nos gusta estar ahí. Por eso qué importante es tener claridad. ¿Cómo gano claridad? Definiendo prioridades. ¿Cómo defino prioridades? Tiene que ver con lo que Dios me llama a hacer. Pero en la obra vivimos tapando agujeros. Yo funcioné en un ministerio que amo con todo el corazón. 23 años. Donde aprendimos a hacer de todo. Hubo un momento en que teníamos que... Bueno, entonces me tengo que cuidar con lo que digo, ¿no? Me tengo que cuidar con lo que digo si están grabando. Lo que digo es que con un equipo pequeño trataba de hacer lo que hacía un ministerio con un equipo grande. Y entonces empezaba a frustrarme porque no rendíamos. Y terminaba quemándome yo, quemando al equipo, siendo improductivos, no teniendo satisfacción de lo que Dios me ponía por delante para hacer. ¿Por qué? Porque no tenía que ver con lo que Dios me llamaba y me había capacitado. Por eso digo que en la obra es bárbaro el voluntariado, pero tenemos que hacerla bajo la capacidad de Dios. La voluntad no es suficiente. Necesitamos ejercitarnos en la capacidad que Dios nos dio. Por eso Pablo le dijo a Timoteo algo así, ¿no? Como, ejercítate en la piedad, pero también ejercita el don. Avivalo, potencialo. Y queremos ser buenos haciendo todo. Y no podés ser bueno haciendo todo. Tenés que ser muy bueno haciendo una cosa. ¿Qué es? Bueno, Dios hoy te puso al frente de una obra. Hacé lo que tenés que hacer. Que la congregación no puede. Deja que la iglesia sea la iglesia. Equipala. Porque la responsabilidad número 1
número uno, nuestra en el liderazgo, ¿cuál es? Equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿A cuántos puedo equipar? Bueno, esto es lo mismo que la influencia. ¿A cuántos puedo influenciar? Y no puedo influenciar a todos de la misma manera. ¿Ustedes se acuerdan cuando los espías salieron cuántos? 12, uno de cada tribu. ¿En cuántos grupos? Uno solo. Llegaron a la tierra, reconocieron la tierra. ¿Cuántos grupos volvieron? En griego, ¿cuántos volvieron? 2. 2 grupos. En uno eran ¿cuántos? Y en otros, 2. ¿Quién tenía la razón? ¿La mayoría o la minoría? La minoría. ¿Quién influenció? ¿La mayoría o la minoría? La mayoría. No siempre los que tienen la razón van a influenciar a todos. No siempre vas a poder influenciar a todos de la misma manera. Una de las cosas que aprendí en el camino del Señor es que tengo que escoger a quiénes voy a influenciar de verdad. En un proceso de 1 a 1. ¿Y a quiénes voy a dejar que influencien mi vida? Por eso digo, necesitamos los márgenes. Necesitamos un proyecto de vida que proyecte de verdad la visión de Dios. Porque si seguimos muchas veces siendo agentes de turismo, nunca vamos a poder llevar a la gente y moverla en la agenda de Dios.